bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy bienvenidos. Hoy, como todos los martes, les damos la cordial bienvenida a aquellos que nos acompañan todos los martes en la Santa Cena. Les amamos, aquí estamos como Dios nos puso en el corazón hacerlo. Muy bienvenida, amor. Amén. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Les damos la cordial bienvenida en este precioso martes que Dios nos permite poder transmitir y llegar hasta donde quiera que usted se encuentre. Sí, queremos fielmente hacerlo. Hemos descubierto que toda palabra que ha salido de la boca de Dios está viva. Y tiene una eficacia que si uno la pone en práctica conforme se revela en el corazón, se da cuenta que lo único que vas a obtener son beneficios. ¿Por qué? Porque es vida. La palabra tiene vida en sí sola. Un día le preguntaron a Ken Hagin, yo no veo sanidad en la Biblia, le dice un predicador. Y muchas veces pues se reconoce que personas no tienen criterio de decir voy a analizar lo que la Biblia de Dios me está diciendo, la palabra de Dios me está diciendo. Y Ken Hagin le dice, yo veo sanidad en cada versículo y en cada capítulo de la Biblia, le dice. Y en verdad, pues, y yo viendo los dos cuadros, analizando las dos cosas, ¿no? Puedo darme cuenta que hay hijos de Dios que no ven y hay hijos de Dios que sí ven. Amén. Y yo creo que usted es uno de los que sí ven, porque, por ejemplo, yo inmediatamente me di cuenta que todo lo que Dios quiere que se haga aquí en la tierra es lo que se hace en el cielo. Y yo sé que en el cielo no se hace nada que no sea edificante, ¿no? Por ejemplo, el Padre Nuestro nos dice, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y sé que la lógica nos dice, bueno, Eduardo, tú has estado en el cielo. Bueno, físicamente yo no he estado en el cielo, pero conforme a la palabra, estoy sentado a la diestra del Padre a través de Jesús, y su palabra es ahora mi gobierno, es mi autoridad, y ahora la palabra de Dios me hace ejercer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y para muchos esto que estoy diciendo es muy difícil, pero realmente no es difícil, porque vas a hacer una cosa o vas a hacer la otra. Y es cuestión de ser inteligentes y decir, bueno, prefiero hacer lo que realmente me va a hacer feliz, voy a hacer lo que realmente me va a ayudar a permanecer sano, voy a hacer aquello lo cual me va a permitir vivir una vida en armonía, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no tienes una determinación, una decisión en cada pensamiento, de todos modos un pensamiento va a cabalgar por tu voluntad, por tu inteligencia, por tus deseos y por tus emociones. Estoy leyendo un libro que me ha enseñado mucho sobre las emociones, sobre los sentidos. Muchas personas, yo fui uno de ellos que nunca me enfoqué en darle tanta importancia a los sentidos, solamente a la vida espiritual, al espíritu, al alma. Y viendo bien, el cuerpo es el que vive aquí en la tierra, físicamente es el que tiene contacto con la madre naturaleza terrenal, ¿no? Y el espíritu es el que tiene contacto directamente con lo sobrenatural, con lo espiritual. El espíritu de Dios trata con nuestro espíritu, pero realmente nosotros, por ejemplo, la vista, ¿no? La vista es un sentido que tenemos
que lo hemos tenido desde que nacimos y hemos visto tantas cosas que podemos decir. Imagínate que de repente nos pasaran una película de todo lo que hemos visto, ¿no? Es imposible decir que se puede hacer eso, pero sin embargo, en la grande maravilla de Dios, guardó en nuestro subconsciente todas esas imágenes, al grado de que de repente vas en tu vida y ves algo y te remonta a algo que tú viste que ni por aquí te pasaba, ¿no? Que lo ibas a volver a recordar, pero sin embargo, ¿por qué lo recuerdas? Porque está esa grabación visual o ese departamento donde grabamos, ahí está. ¿Qué te quiero compartir con esto? Que mientras nosotros no tengamos cuidado de entregar lo que es del dueño, por ejemplo, cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, entregamos nuestra vida al Señor, no nos pudimos dar el puro espíritu, o sea, nos entregamos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, y la Biblia dice, santifíquense cada día más espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir, ¿cómo le hago yo para entregar mis sentidos? Hablando de la vista, por decir uno de ellos. Uno tiene que entregarle al dueño lo que es del dueño, ¿no? Y de esa manera tú realizas en tu corazón una evidencia, como cuando el matrimonio se casa. ¿Qué sucede cuando el matrimonio hacen una ceremonia matrimonial? Bueno, están manifestando públicamente que ahora ellos van a dejar a sus padres y se van a ir a vivir juntos y van a ser una familia. Lo mismo debe de suceder con nosotros al entregar al Señor nuestros sistemas de los sentidos a su reino. ¿Por qué? Porque de repente comienzas a ver cosas que tú dices, no me conviene ver eso. Inmediatamente tú lo quitas. Y poco a poco comienzas a hacer otro archivo de información visual. Comienzas a grabar otra información en tu vida. Y ya tienes conciencia de que tus sentidos ahora pertenecen a Dios. ¿Sí? La vista, el olfato, el oído, todo pertenece a Dios. Y eso te va a ayudar y me va a ayudar a mí a darme cuenta de la totalidad de lo que Dios es en mi vida. Porque es muy difícil vivir las cosas del cielo con el sistema terrenal aquí en la tierra. La santificación o la palabra ser santos como Dios es santo, ¿no? Son palabras que hoy son muy fuertes para la sociedad, ¿no? Por lo que vemos en el mundo de pecado, ¿no? Pero realmente no es difícil cuando nosotros abordamos la voluntad del Padre a través de la redención de su Hijo y la ayuda que tenemos del Espíritu Santo, ¿no? Y la única manera es poniendo los ojos en Jesús. En Hebreos 12, si nos podemos, para poder tener una evidencia, si usas tu Biblia, la que nos ayuda mucho, creo que nos puede ayudar a que en este momento que estamos celebrando la Santa Cena nos ayuda. Dice el título que le pusieron el hermano Valera aquí, Isodoro de Valera, puso un título al capítulo 12, poniendo los ojos en Jesús, dice. ¿Sí? Pero vamos a ver la palabra. El versículo 12 dice... Capítulo 12. Capítulo 12 dijiste. Capítulo 12, versículo 1. Dice, esta es la nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Ahí está bien. Otra vez lo vuelves a leer, por favor. Fíjate la importancia que tiene de
de comprender como les decía al principio, hay hombres que sí ven y hay hombres que no ven las cosas que Dios nos habla indirectamente. Fíjate, lo que quiero compartirte es esto, dale. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Yo ahí veo que este mensaje es para una persona que vive asociado con personas de fe, con personas que siempre están en esa atmósfera, a personas que siempre están en el orden de Dios, que están siempre cuidando la manera de conducirse, y nos dice el Espíritu Santo ahí, dice, ¿qué dice? Despojándonos. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. Ve, quítate el peso. Ahora, si yo me pongo a imaginarme, ¿qué tipo de peso? ¿Es peso físico? No. ¿Qué peso físico? Perdón, ¿qué peso mental? ¿No? Es un peso mental, o sea, algo que te está acosando y te está acosando y te está frenando, ¿no? Te está privando, ¿no? ¿Y luego qué dice? Dice, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. El pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Fácil. Por eso es muy importante que nosotros le demos énfasis a lo que es cuidarnos nuestra propia vida espiritual, mental, emocional y física. ¿Tienes otra versión? Esta es la nueva, esta es la pasión. Dice, en cuanto a nosotros tenemos todos estos grandes testigos que están a nuestro alrededor como nubes, así que debemos de dejar toda herida que se nos hace, dice, y el pecado que tan fácilmente caemos. Ajá. Entonces podremos correr la carrera del maratón de nuestra vida con pasión y determinación, porque el camino ya ha sido marcado para nosotros antes de nosotros. Aleluya. Hoy hablaba con un hermano que hace tiempo atrás yo le decía, hermano, enfócate en la solución, enfócate en la palabra, no te enfoques en el problema. Y para mí fue una victoria, ¿no? Porque hoy me dijo, ahora entiendo por qué me decía que me enfocara en la palabra y no en el problema. Porque si tú te enfocas en la palabra en cada circunstancia, vas a mantener el gozo, vas a mantener la paz, la libertad. Por eso es bien importante lo que yo hablaba hace unos momentos de los sentidos. ¿Sí? Los sentidos, dice, es muy mala la vista, no, si ves las cosas buenas. Es muy malo el oír, no, si oyes cosas buenas. ¿Por qué? Porque puedes oír cosas muy buenas. Puedes oír cosas que te edifican. En cada momento puedes estar meditando en cosas que realmente nos ayudan. Por eso, leyendo aquí, en el versículo 2, dice, del capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así dice en la versión Reina Valera. ¿Ves? Puesto los ojos, ahí están unos sentidos. Pero no está hablando de los ojos físicos, sino que estamos hablando de los ojos espirituales. Pongamos los ojos en Jesús. ¿Cómo dice en esa versión? Dice, quitemos o volteémonos o quitamos la mirada del reino natural. Aleluya.
y enfoquemos nuestra atención y expectativa en Jesús, quien le dio nacimiento a la fe en nosotros y quien nos guía hacia adelante a la perfección de la fe. Wow, yo nunca había oído cómo lo dice esa versión, que le dio nacimiento a la fe. Y estoy seguro que yo he estado enseñando en diferentes temas que la fe del hombre nacido de nuevo es la fe divina, la fe que puede destruir las obras de las tinieblas. Y la fe del hombre sin Cristo es una fe natural. La fe sin Cristo tiene un límite. La fe que nace de la palabra no tiene límite. Es una fe sin límite. En la Amplificada Clásica dice, mirando hacia Jesús, dice, o sea, quitando el enfoque de todo aquello que te distrae y poniendo tu mirada en Jesús. Dice, quien es el líder y el recurso de nuestra fe, no el recurso, sino el de dónde sale la fe. La fuente. Entonces, la fuente de nuestra fe. Luego, entre paréntesis, dice, dando el primer incentivo de nuestra creencia. Y también es su consumador, y luego entre paréntesis dice, trayendo a la madurez y perfección. Wow. Trayendo a la madurez y a la perfección. Ese es el significado de la consumación. O sea, está entre paréntesis describiendo la palabra consumado, que Él es el consumador. Ok. Dice, trayendo a la madurez, o sea, a eso se refiere, ¿no? A la consumación, trayendo a la madurez y a la perfección. Wow. Pero fíjate que en un versículo anterior dice que nosotros tenemos que poner la mirada. Es un acto de nuestra decisión, una determinación. Es ese mismo versículo al principio. ¿Cómo dice? Mirando, o sea, quitando la mirada y poniéndola en Jesús. O sea, quitando la mirada de todo aquello que te distrae y poniéndola en Jesús. Es algo maravilloso saber que aquí, porque en mi caminar como cristiano he visto yo muchas personas que sufren como cristianos, pero no se determinan a quitar la mirada de lo que los turba, del problema. Están siempre dándole vuelta a lo mismo. Y salen de una, entran a otra, porque es un sistema que se tiene en el hombre natural. Pero cuando el hombre espiritual se determina, estoy hablando del hombre que Cristo pagó con su sangre, ¿no? Y nos redimió de esa maldición, y ahora podemos ver y decirlo de otra manera, y vino una fe nueva a nosotros, porque esa fe no la teníamos. Esa fe, nosotros fuimos salvos por medio de por gracia, por medio de la fe, pero realmente la convicción que tuvimos para poder tener esa salvación vino del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ahora cooperar con el Espíritu Santo, porque nosotros somos los que traemos el cuerpo. Aleluya. Esta es la traducción del mensaje. Muchas veces la traducción del mensaje es muy explícita o usa lenguaje muy abierto, no muy común, ¿no? Para nosotros, o que estamos acostumbrados a leer la Reina Valera, ¿no? Que es muy demasiado propio, demasiado que va de ciertos vocabularios, ¿no? Dice aquí, es ese Hebreos 12:1, el mensaje, dice, ¿ves lo que esto significa?
Dice, todos estos pioneros que se han ido, estos veteranos que nos están animando, dice, significa que nos pongamos las pilas, o sea, que hagamos las cosas. Dice que nos despojemos y empecemos a correr y nunca parar, nunca cuitear. Dice, no más gordura espiritual, no más pecados parásitos. Ajá, fíjate que cómo menciona, o sea, pecados que nunca sueltas, pues. Ya. Son parásitos. ¿El parásito qué hace? Hace su propia colonia de vida dentro de nuestros cuerpos. Dale. Me emociono yo. Y luego dice, mantén tus ojos en Jesús, quien tanto inició como terminó esta carrera en la cual nosotros estamos. Wow. Dice, estudia cómo Él lo hizo, porque Él nunca perdió la vista de a dónde Él iba. Aleluya. Esa terminación o ese final, y con Dios, Él podía aguantar cualquier cosa que estuviera en su camino. Dice, la cruz, la vergüenza, lo que fuera. Y ahora, ahí está en el lugar de honor, a un lado de Dios. A la diestra, ¿no? Y nosotros que tenemos toda provisión. Qué tremendo como lo explica cada versión, ¿no? Pero en fin y al cabo, el mensaje de la conclusión de ese mensaje colectivo de todas las versiones bíblicas, nos dicen que nosotros tenemos que poner la mirada realmente en el objetivo que es la palabra, la instrucción. Tal vez alguien no sepa, pero mi esposa no es que no sepa leer, sino que está traduciendo del inglés al español las versiones, que unas versiones no existen en español. La parte final, que estos son del versículo del 1 al 3, están agrupados como en uno solo. Dice, yo creo que esa es la terminación del 3, dice, cuando se encuentren a sí mismos flaqueando o menguando en su fe, dice, repite o recuerda la historia una vez más. Dice, wow. Parte por parte, esa letanía. Ajá, el repetir y repetir. Letanía significa, bueno, es como una oración religiosa, es repetitiva, ajá. Ajá, dice, esa letanía, dice, esa letanía larga de hostilidad que él, labró, dice, eso le va a meter adrenalina a tu alma. Híjole. Eso está excelente, ¿no? Y es verdad, es cierto. Como cuando nosotros nos disponemos a leer la Biblia, nos disponemos a orar y comenzamos a compenetrarnos en las cosas espirituales, nos cambia todo, nos cambia, la atmósfera nos cambia. Por eso el dedicar el tiempo en cosas que realmente dañan nuestra vida espiritual es, yo digo, ¿no? Para personas que necesitamos desarrollar más la vida espiritual, es ideal no tirar el tiempo en cosas que no valen la pena. ¿Por qué? Porque si sabemos que si dedico ese tiempo a la lectura, a leer la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, trae una adrenalina, trae un impulso a algo nuevo. Siempre hay algo nuevo que viene a nosotros. No importa
si vuelves a leer el mismo versículo 10 veces, te va a traer algo nuevo y te va a traer algo nuevo. Un estilo de vida maravilloso, ¿no? Pues eso es lo que Dios puso en mi corazón de temprana hora, poner despojámonos de todo peso, despojémonos de todo lo que estorba, todo lo que nos afecte nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y creo que no es difícil porque es una decisión. Así es. Por ejemplo, tal vez una persona que me esté viendo ahorita dice, yo tengo problemas con mis hijos, o tengo problemas matrimoniales, o tengo situaciones difíciles con mi vida, no soy feliz simple y sencillamente, o tengo una enfermedad crónica. Sea lo que sea, desenfócate del problema y enfócate en la palabra. Enfócate en la palabra. Deja que la palabra comience a agarrar terreno en tu corazón. Que la palabra comience a agarrar terreno en tu alma, en tu voluntad, en tu inteligencia, en tus deseos, en tus emociones. Va a llegar el momento donde una risa muy pequeña se va a surgir adentro de tu corazón, pero al rato esa risa se va a convertir en una carcajada. ¿Por qué? Porque entra vida a tu vida. Y vas a empezar a darte cuenta cómo es tan fácil derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a un estilo de vida de sufrimiento, sino de victoria. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso los invitamos todos los martes. Como simple y sencillamente leímos en varias versiones unos versículos, 3 versículos del capítulo 12, los primeros, y nos enseñan de una manera y de otra manera y de otra lo mismo. Amén. Pero los que tenemos que actuar somos nosotros. Sí, pues se nos abre la perspectiva, ¿no? O sea, podemos comprender, o sea, entre más versiones leamos, podemos ver diferentes aspectos de la palabra, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba escuchando la palabra en Éxodo, en donde estaba el pueblo de Dios, pues en esclavitud, ¿no? Okay. Y hoy pude comprender algo que nunca lo había visto y nunca he escuchado a alguien decirlo. Pero la palabra dice que cuando estaban el pueblo en la esclavitud bajo Faraón, ahí no dice que estaban debilitados, o sea, eran esclavos porque Faraón los tomó y los obligó a hacer un cierto tipo de trabajo. Uh-huh. Pero ellos eran una gran multitud de personas, eran muchísimas personas, en donde ellos tenían ganado, ellos tenían tierras, ellos tenían, o sea, porque para nosotros la mentalidad de esclavo es una persona que no tiene finanzas, que no, mucho menos va a tener ganado, mucho menos va a tener terrenos, sí, ¿no? Sí, porque a nosotros nos tocó, por ejemplo, en la cultura nuestra educación. En los Estados Unidos vemos la esclavitud que hubo en Estados Unidos, yeah, con las personas de color, pues no hace muchos años que se rompió esa maldición, y esos esclavos eran esclavos, ellos no tenían acceso a manejar dinero, ni manejar riquezas, ni tierras, ni nada, ¿no? Era un tipo de esclavitud diferente. Exacto. Entonces, cuando nosotros llevamos toda nuestra ideología, a lo que decías al principio de esta charla, a nuestro carrete de imágenes o de conocimiento que traemos. Sí, pues a la limitación de nuestro comprensión cerebral, ¿no? No espiritual, porque el espiritual pues es diferente, pero a nuestra capacidad cerebral, pues, ¿no? Imagínate, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, para empezar a ver ahorita todas las cosas que Jesús ve. Ya. Entender. No, hombre, olvídate, ya me salgo corriendo ahorita. Ya. Porque es un potencial
Sí, y luego nos decías que No, pues eso era, pues, o sea, que era, se supone que, o sea, para nosotros un esclavo es un esclavo que es un esclavo débil, que no tiene fuerza, que está amarrado. Que está amarrado, que, o sea, está a merced de su amo 24 horas al día, ¿no? O sea, 24/7. Y aquí la palabra, o sea, como lo leí, aquí el pueblo, ellos tenían su ganado, ellos tenían sus ovejas, ellos tenían, o sea, tenían ellos propiedad, o sea, tenían todo lo que tenían, pues, ¿no? Entonces, pero esclavos. Pero eran esclavos. Tenían, pero no era de ellos nada, ¿no? O sea, para subsistir nada más. Ya. Sí. Y quiere decir que la verdadera libertad que tenemos en Cristo es totalmente libertad en todos los aspectos, ¿no? Sí, y luego también hemos escuchado que dice, bueno, en inglés he escuchado que no había ningún enfermo entre ellos. O sea, si no hay ningún enfermo, es que estaban fuertes ellos, sus cuerpos estaban fuertes, la naturaleza de ellos así era, pues. Uh-huh. Cada vez que nacía un niño, una niña, nacían, o sea, no se comparaba un parto de una hebrea a una egipcia. Una egipcia tardaba mucho tiempo en tener su bebé, batallaba mucho, y una hebrea rápido tenía su bebé. O sea, todos los aspectos que ellos tenían no era en debilidad, sino era una condición que Dios les había dado a ellos. Para poder, siempre Dios ha tenido un remanente. Amén. Y ese remanente dice que el clamor de ellos llegó a la presencia de Dios. Fue cuando preparó a Moisés. Veamos toda la historia de Moisés, desde que nace Moisés, por una hebrea precisamente. Cómo tan loca está de irlo a poner en un pesebre acuático, y que sabiendo que se lo pudo haber comido un animal. Y sin embargo vemos cómo Dios, en los designios de Dios, fue creado Salomón en la opulencia, ¿no? La misma hermana de Moisés fue la que estaba viendo de lejos, de lejos cuando la mamá lo puso en el río, ¿no? Y que fue y cayó en donde estaba la hija de Faraón. Y la misma niña, ella fue y le dijo a la hija de Faraón, ¿no? Le dice, ¿quieres que vaya y te busque a una de las hebreas? Le dice, para que lo amamante y te lo cuide. Y le dice, sí, le dice, ve y hazlo. Y pues o sea, ella misma le habló a su mamá, pues, porque el niño era su hermano de ella. Veamos, fíjate que cómo todo está orquestado por Dios, pero era la provisión que traía para ese tipo de esclavitud y liberar a ese pueblo, ¿no? Amén. Cómo él se rehusó a vivir en esas opulencias, y dijo no. Se rehusó a Faraón y sacó al pueblo de la esclavitud, ¿no? Pero veamos que esa intuición que tuvo él, ese deseo que tuvo él de defender a su pueblo, el celo por su pueblo, el amor por los hebreos, y vemos cómo Dios se comienza a manifestar en él. Y yo pienso que cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de que Dios se manifiesta. Cada uno tiene ese privilegio por el Espíritu Santo de que se manifiesta. Solamente haz lo que hizo Jesús. No se detuvo. Como viendo al invisible fue a la cruz, dice que nada lo detuvo. Y eso fue el objetivo que él tuvo. Y el objetivo de nosotros es vivir una eternidad, una salvación eterna con nuestro Dios. Y lamentablemente muchos no están cuidando ese diario vivir, porque es un estilo de vida, y tenemos que estar muy cuidadosos todos los días de nuestras vidas a disfrutar, no vivir con miedo. Sí, pues es como ahorita leímos, ¿no? En Hebreos, es una adrenalina, Adrenalina, ¿no? fíjate. O sea, la palabra es una adrenalina, la vida espiritual, la oración, es una adrenalina, una vida,
una pasión, algo que entra, pues, ¿no? A nuestras vidas, que nos hace continuar y permanecer, ¿no? Aleluya. Los invitamos a 1 Corintios 11. Vamos a leer ahí en el versículo 23, pero pues vamos a celebrar la Santa Cena. Les invitamos a que tengan ahí su jugo de uva, que tengan ahí su galleta, su pedazo de pan. Y vamos a orar como hacemos todo el tiempo antes de celebrar la Santa Cena. Algo importante es, comparte esto. Tú puedes compartirlo con personas. Hay tantas personas ahorita a tu alrededor, cristianos que oran, cristianos que gloria a Dios y aleluya y esto y el otro, pero no son felices. Siempre están platicando sus problemas, siempre están hablando de problemas, siempre están viviendo en un sistema que no le agrada al Espíritu Santo, constrictan al Espíritu Santo. Tenemos que parar ese estilo de vida, y si usted puede proporcionarle este tiempo de esta enseñanza a una persona enferma, simple y sencillamente. ¿A cuántos Dios no ha levantado de las camas que les han dicho jamás te vas a levantar, nomás porque quitaron su visión en la enfermedad y pusieron la visión en la palabra de Dios? ¿Y qué pasó? Se levantaron. Amén. ¿Cómo no podemos hacer lo mismo hoy en día? Pero si usted se atreve y dice, voy a mandarle este programa a mi hermana, a mi hermano, en cualquier parte de donde estén, ¿no?, del mundo, porque y el otro martes pues que a través de Facebook se conecten, ¿no? Oramos. Gracias, Señor. Padre, gracias por el honor y el privilegio, Padre, que nos da, Señor, de poder entrar a su presencia, Señor. Venimos, mi Dios, pidiéndole perdón, papá, de toda actitud en nuestro corazón, Padre, todo aquello, Señor, que nos aparta de esa comunión con usted. Precioso Dios, nuestro deseo en nuestro corazón, Padre, es vivir una vida agradable ante usted, Señor, complaciéndolo, Padre, así como nuestro Señor Jesucristo, Señor, tuvo ese deseo siempre en su corazón de hacer la perfecta voluntad de su Padre, papá. Asimismo, Señor, nosotros, Padre, queremos, mi Dios, eso mismo, Padre. Por eso, papá, nos arrepentimos, oh Dios, de todo aquello que nos aparta, Señor, de todo aquello, Señor, que trae división, Padre, en nuestra vida espiritual, Señor, que trae esa separación, mi Dios, con usted, papá. Padre, por eso invocamos la sangre de Cristo, Señor, sobre nuestras vidas, Padre, y declaramos, oh Dios bendito, que somos limpios, Padre, que hemos sido redimidos, Padre celestial. Gracias, precioso Dios. Gracias. Y oramos, Padre, para que todo aquello, Señor, que tal vez hemos hecho, Señor, por tradición y costumbre, Padre, que a usted no es agradable, mi Dios, oro, Padre, para que los ojos de nuestro entendimiento, Señor, puedan ser abiertos para poder ver y comprender en aquello en lo cual estamos fallándole, precioso. En el nombre de Jesús, mi Dios, sabemos, Padre, que nuestras vidas, Padre, son transformadas y edificadas, mi Dios, mediante esos cambios, Padre, que hacemos en nuestras vidas, papá. Y también, mi Dios, aquellos a nuestro alrededor, papá, también son bendecidos, Padre, por nuestros cambios, papá, por nuestro crecimiento y la madurez, papá, que nosotros vamos adquiriendo, Padre, día a día, Señor. Por eso, papá, venimos, Padre, con ese deseo, papá, de hacer esa perfecta voluntad suya. Padre, no queremos hacer lo nuestro, no queremos, oh Dios bendito, el nosotros llevarnos gloria de algo, mi Dios, sino queremos, Padre, que usted, mi Dios, sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor, la adoración, la exaltación, Padre, porque sabemos que solamente usted es digno, que usted es el Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Gracias, precioso. Gracias, invocamos esa sangre del Cordero, la sangre de Jesús de Nazaret sobre nuestras vidas, Padre, y declaramos, mi Dios, que somos completamente limpios, Padre, completamente, Señor, limpios, Padre, para poder disfrutar de esa plenitud, mi Dios, de ese regalo precioso que usted nos dio a través de esa muerte y esa resurrección, precioso. Oh, gracias, papá, porque la victoria sabemos que es nuestra, Señor. Porque nada, papá,
es tan grande, mi Dios, que usted no pueda transformar, mi Dios, o que no pueda cambiar, precioso. Gracias, 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 Padre Celestial, porque nuestra confianza, mi Dios, está puesta en usted y en usted solamente, precioso. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria tuya, Señor, venimos ante tu presencia. En obediencia, Señor, a tu voluntad, a comer de este pan. Sí, Señor. Como símbolo, Señor, de tu palabra, de la eficacia que tiene el nutrirnos de tu verdad. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por la redención. Gracias, Jesús, por tu Santo Espíritu. Gracias. Puede comer. Dice el 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, levantamos esta copa, Señor, en señal de agradecimiento por la copa del nuevo pacto. Sí, Señor. Gracias, Señor. Thank you. Gracias por ese nuevo pacto que nos has dado, Señor, un privilegio de vivir, y podemos hoy, Señor, en memoria tuya beberla. Gracias. En Cristo Jesús lo podemos hacer. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Aleluya. Aleluya. Los amamos. Bendiciones, un fuerte abrazo y los esperamos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona. Amén. Hasta pronto. Bendiciones. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.